Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos en torno a lo que respecta al curso de Friedrich Nietzsche, la figura de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger. Estamos realizando una serie de análisis, de interpretaciones sobre distintas obras que se han centrado en la vida y obra de Heidegger en torno a la década del 30 y posterior, sobre todo en la relación al nacionalsocialismo, aquella acusación también de antisemitismo con respecto a Martin Heidegger. Les recuerdo también que hemos realizado ya videos sobre la obra de Ángel Solocozzi, sobre Heidegger y el nacionalsocialismo. También hicimos un video sobre la obra de Peter Trauny, titulada Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos. También hicimos videos sobre la obra de Francesco Alfieri y Friedrich Wilhelm von Hermann, titulada Martin Heidegger, La verdad sobre los cuadernos negros. Los pueden encontrar en el canal y si no también les voy a dejar el link en la descripción del video. Recuerden también que pueden apoyar el canal adquiriendo mi libro, Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche, disponible en formato físico y digital, también el link en la descripción del video. Sin más, nos adentramos en la obra del filósofo Hugo Oth, Martin Heidegger en camino hacia su biografía. Esta es una edición, la que tenemos acá en pantalla, de Alianza Editorial. Y bien, dentro del índice nos vamos a centrar en lo que respecta al capítulo titulado El fracaso del rectorado, donde va a abordar el tema del nacionalsocialismo, el camino trazado para Alemania, cómo fue nombrado rector Heidegger, cuestión que nos interesa bastante, la distintos análisis, la particular aspiración a la dureza y el rigor, el contexto marcial del discurso del rectorado, y después también la relación infaltable entre Edmund Husserl y Martin Heidegger. Después, bueno, algunas cuestiones con respecto también al rectorado, al caso Staudinger, la operación Sternheim, el proyecto de los campamentos científicos y distintas peripecias con respecto al rectorado. Y bueno, también les comento rápidamente que en el comienzo, en la introducción y demás, hace todo la llegada y el camino de Heidegger de Meskirk a Friburgo. Bueno, esto de los años de los estudiantados de teología por parte de Heidegger, y esto también, y los estudios teológicos y toda esa parte de formación de Heidegger tiene mucho interés después en esta época del rectorado y de su participación o no participación política, y sobre todo lo que respecta a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después, bueno, hace un análisis y un capítulo dedicado al momento posterior, al abandono, a la época en que dimite Heidegger al rectorado, y después, bueno, ¿no? Confrontando el examen de una nueva época, y hay una serie de epílogos también que componen la obra. Así que bien, cómo es este análisis, ¿no?, de Hugot. Y recordemos un detalle bastante interesante en lo que respecta a la obra de Ángel Solocozzi, donde menciona que la obra de Víctor Farías, del chileno Farías, también titulada Heidegger y el nazismo, que tiene otra obra más que es un poco más cercana, porque la primera obra de Farías es de 1987, donde Ángel Solocozzi habla y menciona, eh, describe en una nota al pie, mejor dicho, cómo Hugo le confiesa que le había mostrado sus apuntes, sí, su obra, cómo estaba trabajando para publicarla en el 88, y Víctor Farías eh, ve aquello que le comparte y las intenciones que tenía Hugo, entonces se adelanta y saca un año antes su obra sobre Heidegger y el nazismo, cuestión que, como titula el propio Solocozzi, es un plagio aquella obra de Víctor Farías, aunque tiene otras intencionalidades, incluso hasta podemos afirmar menos académicas y rigurosas en el estudio de la obra de Heidegger, como podemos considerar que es esta obra de Hugo Oth, ¿no? ¿Con qué me he encontrado? Para mencionarlo antes de adentrarnos en algunos detalles de lo que aparece en la obra. Es un análisis riguroso, se trabaja mucho con
obras de Heidegger publicadas, sobre todo en este periodo con el discurso del rectorado. Después también ciertas semejanzas con las lecciones a la obra de Friedrich Nietzsche. ¿Por qué son tan importantes en esta década del 30 las lecciones impartidas por parte de Heidegger con respecto a la filosofía de Nietzsche, la relación con Boimler, y también sobre todo aquellos ciertos acercamientos a la poesía de Hölderlin, una vez que va sintiendo aquel fracaso y alejamiento Heidegger con respecto a su mirada y su intencionalidad teórico-política, ¿no? Bien, aquí este capítulo que mencionábamos con el fracaso del rectorado, obviamente van a ir apareciendo distintos nombres de interés de la época, tanto del mundo universitario como de la vida privada de Heidegger, como así también y sobre todo de alumnos. Entre ellos también no solamente Hannah Arendt, sino Jasper, Lewitt y demás colegas y discípulos del entorno heideggeriano, ¿no? De hecho, Lewitt es el que inaugura este capítulo con ciertas referencias a una conferencia sobre Hölderlin dictada en 1934 por parte de Heidegger, y donde Lewitt marca una cierta contaminación ya con respecto a la filosofía de Heidegger y el nacionalsocialismo, una suerte de visita que describiría Lewitt, Carl Lewitt, donde hablando de Hölderlin, el propio Heidegger estaría portando la cruz gamada, ¿no? Y después, estando en Italia ya, fuera de su Alemania natal, Lewitt, y además en 1936, una segunda conferencia impartida en Italia por parte de Heidegger en Roma, no pudo acudir incluso allí, en esta Italia fascista, no pudo acudir Lewitt a escuchar la conferencia de Heidegger porque ya los judíos estaban también declarados indeseables, ¿no? Pensemos también, ¿no? 34-36, ya cuando asume al rectorado, la época de rectorado de Martin Heidegger es en 1933, es del 22 de abril de 1933 al 23 de abril de 1934, aunque concluye o termina de dimitir esa aceptación el 27 de abril, ¿no? Pensemos también que von Mellendorf había asumido antes que Sauer, y es el intermedio entre Heidegger y Sauer, y von Mellendorf asume el 15 de abril, pensemos esto, ¿no? Mellendorf asume el 15 de abril, el 18 de abril, o sea, a los días, recibe un ataque por parte de la revista nazi de Alemania, y el 20 de abril convoca una reunión y dimite. O sea que en 5 días se arma todo ese problema con respecto a von Mellendorf. De hecho, en ese ataque se describe que la posición de von Mellendorf política era, por decir así, poco clara, entonces podría llegar a entorpecer la tarea del partido, esta tarea del partido político que asume las distintas instituciones y sobre todo el carácter universitario para poder de allí plasmar sus intencionalidades políticas, ¿no? Entonces, en algún punto, el trabajo de von Mellendorf en tanto rector no estaría acompañando los intereses del partido y sobre todo del alumnado, ¿no? De las SA que estaban dentro de la universidad. Por tanto, si el 15 asume, el 18 recibe ese ataque y el 20 convoca reunión, ya el 22 de abril está, 21-22 de abril, está dentro del rectorado, ya es electo rector Martin Heidegger. Lo que sí hay que tener en cuenta que todavía Heidegger no se encontraba afiliado al partido. La afiliación del partido es el 1 de mayo al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, lo hace el Día del Trabajo. Supuestamente esto formaría parte, según la descripción de Hugo, esto es parte de una táctica entre Heidegger y el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque según va narrando Hugo,
las relaciones entre el Ministerio de Cultura de Baden y el partido, sobre todo nacionalsocialista, Heidegger comienza a tener esa relación entre los años 31 y 32. ¿Qué es lo que dice Heidegger? Que no se, supuestamente, no se afilia al partido antes de ser rector porque era menos sentido como un ataque o se generaba menos tensión siendo el rector no afiliado al partido, y de allí poder tener una relación amena lo máximo posible con los distintos grupos de profesores y decanos de las distintas escuelas universitarias dentro de Freiburg, y de esta manera poder aclarar el panorama y después sí poder afiliarse al partido y ya tener identificados quiénes son los que tienen una inclinación al partido favoritaria y quiénes no. Entonces el 1 de mayo recién se haría esta afiliación, lo cual de alguna manera también lo celebraría el partido. Esto también está narrado por parte de Heidegger, que va tomando Hugo Oates por el Entnazifizierung, la desnazificación que se va produciendo a partir de 1945, y los relatos de ciertos hechos que va comentando Heidegger al comité de depuración, ¿no? Y que de hecho, en lo que respecta a la evaluación del comité de depuración, Heidegger no era nazi en un sentido habitual, aunque sí, por ejemplo, de Elfriede, la mujer de Heidegger, sí se narran distintos acontecimientos que indican un mayor convencimiento de cierta postura antisemita, racial, de sangre y de conductas de maltrato, podemos decir, o de hostilidad frente a los judíos, ¿no? Por parte del Elfriede. De hecho, es algo que aparece así tanto como el caso Husserl dentro de las distintas obras, también el caso Elfriede, podemos decir, o el comportamiento del Elfriede Heidegger. Es muy interesante analizarlo porque si se intenta a veces salvar, entre comillas, a Heidegger del antisemitismo o del nacionalsocialismo, cosa que ya eso es más difícil que lo primero, Elfriede sí aparece generalmente o prácticamente siempre con esa postura más rígida en lo que respecta a las obediencias ideales y doctrinas del partido, ¿no? Entonces, bien, ya fuimos hablando del periodo de la Entnazifizierung de 1945, el comité de depuración, la llegada de Heidegger a este rectorado, estas votaciones que se van llevando a cabo, cómo está durante todo este año, y obviamente estas SA, las Sturmabteilung, el batallón Tormenta, o también conocidos como los camisas pardas, sobre todo con la figura fuerte de Emile Maurice, seguridad de las reuniones del partido, era la función, ¿no? Y en el 34 que se terminan integrando a la CSS, ¿no? A la Schutzstaffel, al escuadrón de protección, que surge también a partir de 1925 y que tiene como figura privilegiada a Heinrich Himmler, ¿no? Guardias de Hitler. También lo que se va hablando es de este proceso de depuración. Y cuando va hablando del comité de depuración, Hugo Ott me recordó mucho a esta intención de la idea de purificación que relata o que describe Peter Trauny en su obra Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos, lo cual cuando habla de antisemitismo habla de una contaminación del antisemita del pensamiento histórico ontológico de Martin Heidegger, y por tanto ahí habla de una contaminación, o sea, de su postura personal antisemita, habría una contaminación en su desarrollo de la historia del ser. Y por tanto habla de que el nacionalsocialismo en tanto partido quiere hacer una suerte de purificación, y por tanto ahí también enlaza con los conceptos de raza y de sangre. Y por tanto, en esa relación de Heidegger con algún círculo de judíos, habla, remitiéndose a Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo,
a ese concepto de judíos de excepción. Por tanto, ahí también habla, ¿no? En el desarrollo del libro de Hugot, de esta depuración de los profesores no arios, ¿no? Eh, y después va describiendo que en este acto de asunción al rectorado se canta la canción de Horst Wessel y la que se levanta también la mano derecha durante la canción en la cuarta estrofa, y que la mano derecha no remitiría a una opción por el partido, sino que ese levantar la mano derecha se ha convertido en el saludo nacional, y lo que también hace una referencia y una muestra de integridad, de pertenencia al presente de Alemania. Por lo tanto, eso no implicaría un saludo de inclinación o afiliación o sentimiento de pertenencia al Partido Nacional Socialista, sino a la patria en general. Después, también, como estábamos hablando, al poco tiempo que Heidegger asume en el rectorado, va a declarar, y esto también es algo que aparece de manera muy fuerte en los cuadernos negros, y sobre todo ya en el primer cuaderno, en el 94, o podemos decir en las Überlegungen, en las reflexiones del 94 al 96, como las SA, estas Sturmabteilung, mandan en la universidad este grupo de nazi de alumnos, y además también como Heidegger tiene una inclinación a la idea del Führerprinzip o Führerrecht, y que ese Führerrecht manda de alguna manera o determina sobre distintos Führer que van a mostrarse en los distintos, que van a ser representadas por los distintos decanos de las distintas universidades, o sea, de las distintas escuelas dentro de esa universidad, por ejemplo, en la de economía, la de derecho, política, medicina, filosofía, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en esta idea del Führerprinzip, después eso es lo que va a promover de alguna manera que Heidegger quiera implementar los campamentos de verano en 1933, y que esos campamentos al mismo tiempo resulten un fracaso. Y dentro de esas actividades, de lo que poco se conoce y que también se conoce poco cuántos campamentos han sido promovidos por Heidegger, sobre todo porque los campamentos no tenían un matiz oficial o un registro oficial. Sí se sabe que han participado alumnos de Heidelberg en el campamento llevado y realizado en Tottenauberg, y en ese campamento los alumnos de Heidelberg no habían tenido otra intención más que sabotear el campamento, en el cual se llevaron a cabo algunos ciertos discursos con respecto a esa idea de raza, esa idea de sangre, y a esa cuestión también de un sentido de unificación y de unidad de Alemania, y un sentido de unificación dentro de lo que sería el mundo universitario en particular. También, si estos campamentos fueron un fracaso, esto también muestra cierta poca desenvolvimiento con respecto a Heidegger en lo que tiene que ver a la materia política de las intenciones verdaderas, al rigor y a la atención que implicaba relacionarse con los grupos de SA. De hecho, también habla que inmediatamente dentro de este último periodo del rectorado, una de las personas que aparece con bastante renombre, según Hugot, es la figura de Adolf Lampe, que Lampe estuvo contra Heidegger, y había formado parte también del grupo anti-heideggeriano de Marburgo, y que conocía la postura privada de Heidegger y ciertas intencionalidades más, a las cuales, una vez finalizado el régimen nacionalsocialista, Adolf Lampe fue uno de los que mayor información aportó para que le quitaran a Heidegger la posibilidad de dictar clases, ¿no? De poder estar presente en un aula universitaria dictando clases. Después, otra de las cuestiones interesantes que va desarrollando Hugo Ott es sobre la descripción de la destrucción de Freiburg, y cómo Heidegger intenta salvar los escritos y los lleva a Meskirch. Allí también muestra
durante todo este periodo, dentro de lo que es el rectorado y la declaración de Heidegger al comité de depuración, como va mencionando que en 1945 declara Heidegger que el Mein Kampf, mi lucha de Martin Heidegger, de Adolf Hitler, perdón, le repugnaba ya en 1933 y que se distancia de ciertos pensamientos. Y podemos decir que también hace un juego de palabras con este Heil Hitler, ¿no? Y esta idea de salvación del Heilen, y esa idea y esa pretensión primera que tenía Heidegger con respecto al partido y a lo que iba a conducir ese partido a la salvación de Alemania y ese Führer en tanto guía, y a lo que terminó sucediendo con ese Unheil, en vez del Heilen o del Heil, ese Unheil, ese mal, que terminaría provocando entonces finalmente el partido. Pensemos que también Heidegger desarrolla distintos conceptos como lo que tiene que ver la maquinación, el pensamiento calculador, la técnica y el avance sobre toda esta mirada moderna del sujeto moderno sobre el mundo, cómo termina siendo justamente, ¿no? Esta falta y esta carencia de suelo, de fundamento, de sentir un arraigo por la tierra y la patria, y de hecho esta idea también de pueblo, cómo va careciendo finalmente y convirtiéndose en aquello justamente Selbstvernichtung, ¿no? En esta autoaniquilación, en esta camino en el que pareciera haber un avance, un progreso, finalmente lo que termina sucediendo es un arrojarse, un lanzarse hacia la misma autodestrucción, autoaniquilación, mejor dicho. También habla sobre que Heidegger no prohibió la entrada a Husserl a las distintas bibliotecas ni al tema de la universidad, y va describiendo que el 14 de abril se le envía ese cese a Husserl por una ley emitida por Robert Wagner, en la cual se declaraba que había que darle ese cese a todos los que no fueran arios. Entonces también dentro de ello entraba el propio Husserl, incluso lo que describe Hugo Oates, lo que parecía hasta incluso absurdo de la ley, era que había que enviarle esa misma carta a los profesores que ya se encontraban incluso jubilados. Pero bueno, había que hacérselo saber y que esa carta le llega a Husserl, y además sin ningún otro tipo de escrito particular o más personal, sino que están completamente desligados de cualquier relación privada o pública que se quisiera, privada con Husserl en particular, y que se llegara a tornar de conocimiento público. Entonces nadie quería, al parecer, involucrarse con esa relación. Sin embargo, algo que van a destacar es que la Universidad de Göttingen, si no me equivoco, sí defiende a uno de los hijos de Husserl, donde reclaman y piden que no se lo expulse, ¿no? Y después, otro de los temas con respecto a Husserl, que es bastante interesante, es que en 1941 Heidegger quita la dedicatoria. La pregunta, o sea, la dedicatoria de Sein und Zeit, de Ser y Tiempo, de 1927, dedicada a Husserl. La pregunta es ahí, ¿por qué, no? Y ahí es curioso porque se describe si Heidegger al mismo tiempo era antisemita o no. Bueno, de lo que no se trataría en todo caso sería de un antisemitismo biologicista del carácter que era estrictamente el Partido Nacional Socialista. De hecho, habría que pensar también que dentro de ese periodo las obras judías tenían que ser escritas en lengua hebrea, como va describiendo Hugo Ott, y que si un judío escribía en alemán tenía que calificar la obra como traducción. Y ahí recuerda también cómo se llevó a cabo la quema de libros en 1933 y que Boimler estuvo presente en el círculo o en la quema de libros y llevaba las antorchas, y fue el primero que arrojó la antorcha a la pila de libros.
¿no? Lo cual también en este quite de la convocatoria, de la dedicatoria de Heidegger hacia Husserl, es raro porque en las ediciones anteriores, estaba la problemática de todos estos temas, la dedicatoria seguía. Entonces eso es algo que llama mucho la atención a Hugo en el desarrollo del libro. Después también, ¿no? Bueno, hablamos de esta quema del libro, de las antorchas, de Boimbla, y Boimbla, bueno, justamente, ¿no? Habíamos leído que en los Cuadernos Negros habla de un neocantismo y de una filosofía recalentada. Cómo hay primero una participación y una relación cercana entre Heidegger y Boimbla, sobre todo en lo que respecta a los estudios de Friedrich Nietzsche, y después hay una suerte de competencia porque ambos tienen esa intencionalidad de llegar al rectorado. Sin embargo, como dijimos antes, si bien asume Heidegger en el 33, se supone que en el 31, 32 ya tenía relación con el partido y con el Ministerio de Cultura de Baden, lo cual esa elección de von Mellendorf había sido ya parte de la estrategia y la táctica del partido para después poner a Heidegger, ¿no? También otra de las cuestiones que de la filosofía de Boimbla, que obedece a ciertas pretensiones de Rosenbach con respecto a poder hacer una tesis y una filosofía representativa del partido, lo que termina siendo la filosofía de Boimbla, resaltando el concepto de voluntad de poder de Friedrich Nietzsche, es siendo una filosofía bufonesca, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, en las lecciones, Heidegger toma dentro de las interpretaciones de Boimbla también las de Jasper para realizar sus lecciones sobre Nietzsche. Lo que quiero aclarar también con respecto a las lecciones de Heidegger sobre Nietzsche es que trabajan con los textos modificados por Elizabeth Nietzsche. Entonces, también creo que más allá de las intencionalidades de postular a Nietzsche como la filosofía o el filósofo oficial del nacionalsocialismo del partido, también no contaban con los escritos originales, sino con los escritos modificados por la hermana, adulterados, y por tanto también con esa inclinación, esa alteración es una inclinación hacia el nacionalismo, el sentimiento de identidad alemán, nacionalista, y que después también se va a enlazar con las intenciones del partido. Después, por último, para ir finalizando, habla del caso Standinga y cómo este famoso químico quiso nacionalizarse suizo y cómo Heidegger, por ciertas cuestiones personales, pasa información a la Gestapo, a la Geheimnisse Staatspolizei, y cómo hace, en todo caso, que se lo persiga, que se lo acuse y que tenga que obviamente alejarse del ámbito universitario de Freiburg. Así que, bueno, esto ha sido un repaso de la cantidad de contenido y de, obviamente, material citado y bibliográfico que va redactando Hugo Ott. La verdad que me ha parecido un estudio bastante importante, bastante interesante. A diferencia de lo que ha sido, por supuesto, la obra de Peter Trauny, que bueno, habíamos hablado hacia el final del análisis del libro, en el cual dejaba realmente mucho que desear, porque se mantenía dentro de lo posible, lo supuesto, la probabilidad, y realmente faltaba cierta fundamentación para algunas afirmaciones que, si bien el ataque o el análisis de Hugo no va en la misma dirección específica que la de Peter Trauny, vemos que acá en este caso hay un contenido, un trabajo bastante más serio. Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya interesado, que les haya gustado, y nos estamos viendo pronto en un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.